Hoy conversaremos con el pastor Medardo Díaz, quien nos contará sobre su llamado y su caminar en el ministerio. Mi nombre es Medardo Díaz, estoy actualmente en la ciudad de Ambato, soy guayaquileño, estoy casado con Cintia y tengo 2 hijas y una nieta. El tiempo que estoy sirviendo en el pastorado son ya 37 años. Desde el año 1989, que comencé a ingresar ya al trabajo de la iglesia, sin parar, hasta este día estamos aquí sirviendo a Dios. ¿Qué fue lo que me motivó al llegar hasta esta ciudad que ha sido una bendición? Efectivamente, yo era estudiante, estaba aún en tercer y cuarto año del seminario cuando supe que estaban requiriendo pastores aquí en esta iglesia porque habían misioneros y ya ellos tenían su tiempo para regresar a su localidad, a su país, y entonces comenzaron en esa búsqueda. Y bueno, no estaba yo entre los candidatos. Sin embargo, por esas cosas que Dios hace, en el 87 tuve una invitación para venir a predicar y querían conocerme. Así que ese fue el punto de arranque para que yo pudiese hoy estar acá. Luego hubo una segunda invitación, una tercera invitación y finalmente me pidieron que comenzara a asistir cada fin de semana acá los días viernes hasta el día domingo, y el lunes yo regresaba. Fue así que ya en ese ejercicio al año siguiente me pidieron que me quedara para servir aquí, y desde ese año 89 en adelante he estado sirviendo aquí en esta iglesia. ¿Hubo algo además del llamado del Señor que lo inspiró a convertirse en pastor? Aparte del llamado, que fue sustancial, elementos como escuchar a jóvenes predicadores que llegaban hacia la iglesia fue una de las cosas importantes que me motivaron para yo dar el paso al llamado, porque yo escuchaba sus enseñanzas, escuchaba mucho sus predicaciones, la forma en que lo hacían, y eso como que comenzó a conectar mucho conmigo, la pasión de ellos, su deseo de honrar a Dios. Eso fue una de las cosas que adicionalmente al llamado me motivaron a tomar esta consigna. También el trabajo que la iglesia hacía localmente. Me involucré prontamente con los jóvenes, y esa necesidad de ver a muchos más venir a los pies de Jesucristo fue una segunda motivación para que yo pudiese también luego venir a las filas del ministerio. ¿Cómo describiría su llamado ministerial? Como algo personal, como algo profundo, como un aspecto de cubrir una necesidad en la vida de las personas, y podría decir también como una pasión, porque eso es lo que yo suelo recordar cuando pienso en la manera en que Dios me llamó a esta jornada, a esta tarea, a esta vocación ministerial. Es así como yo lo llamaría, el llamado. ¿Cuáles son los mayores desafíos que ha enfrentado en su ministerio? Yo diría que han sido los internos. A lo largo de los años, el trabajar con gente es trabajar con personas de diferentes trasfondos, de diferentes costumbres, diferentes personalidades, diferentes anhelos, y cada persona tiene lo suyo. Y a veces en el ejercicio de las labores ministeriales, muchas cosas que la gente tiene o no llegamos a comunicar correctamente, o la manera en que lo entienden, a veces provocan o han provocado situaciones en las relaciones. Y yo creo que ese factor es muy importante y muy desafiante en el ejercicio del ministerio. Creo que es uno de los elementos más desafiantes. Otro es mantener una
un trabajo dinámico, un trabajo que no se estacione, que no sea muy monótono. Eso ha sido también otro de los desafíos, cómo llevar a la iglesia a un proceso de renovación continua, porque los cambios también a nivel de sociedad, a nivel de mundo, también son cambios vertiginosos, y la iglesia no puede quedarse tampoco demasiado rezagada. Entonces ha sido la búsqueda de ver cómo la iglesia puede ser más incidente y más relevante frente a los cambios que solemos experimentar. Esos han sido algunos de los desafíos que hemos enfrentado difíciles. Cómo empatar bien con todas estas cosas que a veces nos llevan mucho, a veces, la delantera. ¿Cómo equilibra su vida personal y su vida ministerial? Bueno, equilibrar la vida personal y la vida ministerial no ha sido fácil, definitivamente. Muchos tramos de mi vida han sido como mezclados, lo personal, lo ministerial, una sola cosa. No ha sido tan sencillo hacer ese tipo de separación. Bueno, esto es mi casa, mi familia, lo personal, y esto ha sido lo ministerial, es la iglesia, los planes, los trabajos. En esta cosa del ministerio, estas a veces se traslapan mucho. Y hay momentos en que tú no sabes si estás generando ya el ministerio en la casa o en la iglesia, se mezclan cosas. Y sí quiero decirles que no ha sido una tarea muy sencilla. Quizá ahora último, ya a lo largo de los años, las experiencias, las crisis, las situaciones que hemos vivido nos han ayudado para que nosotros hagamos esas grandes distinciones que sí deben estar presentes entre lo personal, que es tu familia, tus cosas, y el tema de la iglesia, la tarea ministerial. Aunque hay conexiones, hay que saber hacer las distinciones. ¿Qué mensaje considera esencial para la iglesia hoy en día? Bueno, siempre consideraré que un mensaje central para el día de hoy es la relevancia que tiene el mensaje del Evangelio. Hay muchos mensajes que podemos dar y todos ellos pueden tener mucha importancia, económicos, políticos, relacionales, pero nada como el mensaje crucial del Evangelio. Este mensaje tiene que ser comunicado dinámicamente, tiene que ser un mensaje comunicado claramente, pero el mensaje de la cruz, el mensaje de redención, el mensaje de esperanza, yo creo que siempre será relevante. Los cambios van a venir, por supuesto que hay cambios que son muy fuertes, económicos, políticos, etc. Pero el ser humano siempre tendrá esa necesidad de relación con Dios, de encontrar la razón de ser. El poder ver hacia adelante con una mirada esperanzadora y también hacia la eternidad, porque no solamente el Evangelio rebasa la parte del tiempo, va más allá, el tiempo local, digo yo, para rebasar hacia la eternidad. Por eso ese mensaje del Evangelio siempre será un mensaje relevante y en verdad es un mensaje que hay que saberlo comunicar bien. Y hay que saberlo acoplar dentro de no adaptarlo, pero sí acoplarlo para que la gente entienda su relevancia en estos tiempos y en todos los tiempos. El mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo, siempre será un mensaje relevante y necesario. ¿Cómo ha visto la evolución de la iglesia en los últimos años? Bueno, yo creo que la iglesia no ha evolucionado en su forma como esperaríamos nosotros. Quizá decimos siempre, la iglesia siempre tendrá un mensaje, la iglesia siempre tendrá una estructura fundamental. Pero dentro de los cambios que uno ve en el sistema del mundo, yo creo que la iglesia sí se ha quedado rezagada. Siempre vemos que la iglesia va más atrás de los cambios. Nosotros llamamos a esto los odres. ¿Sí? Los odres son como las estructuras organizativas. Y yo creo que en esas estructuras han sido muy lentas y muy pasivas frente a los grandes cambios que tenemos. Solamente hablar a veces de lo tecnológico, y sabemos que el mundo avanza rápido y la iglesia como que va más despacio.
Creo que la iglesia no ha evolucionado en la manera en que debería haberlo hecho en las partes organizativas, en las partes estructurales. Creo que este odre se ha quedado demasiado inflexible y eso cuesta mucho para que la iglesia también logre avanzar un poco más en sus planes, en su desarrollo, en sus agendas nacionales. Se ha quedado, yo creo, bastante rezagada. ¿Qué papel juega la oración en su vida diaria? El papel que juega la oración en mi vida es clave, es fundamental. Podría decir, es nuestra vida. La oración es como la respiración. Lo haces de una forma natural. Y la oración es eso, la oración es nuestra vida, es nuestra relación, es nuestra comunicación. La oración es ese respirar continuo donde necesitamos depender, donde necesitamos parar, donde necesitamos escuchar, donde necesitamos quietud, donde necesitamos prestar atención a Dios. La oración es una base fundamental para todo lo que somos y para todo lo que hacemos. ¿Cómo se prepara para predicar cada semana? Uno de los elementos fundamentales es la oración. Yo personalmente mantengo en mi semana mi frecuencia de decirle al Señor, mira Señor, vamos a tener este tiempo y quisiera tener mis oídos y mi corazón muy listo a escuchar. 2. El texto bíblico. Es tan fundamental la palabra para saber por dónde vas a ir. Generalmente nosotros tenemos un calendario de lecturas. En esta época nosotros tenemos nuestra calendarización bíblica. ¿Y dónde va el texto? Generalmente ese es el tema de la predicación. Es decir, que venimos manejando el contexto bíblico y sabemos que aquí toca este capítulo. Y este va a ser el capítulo que vamos a predicar. Eso nos ayuda a tener un poco la secuencia de qué es lo que estamos leyendo y de qué vamos a predicar. Entonces ubicamos el texto, sabemos lo que vamos a hablar y luego comienza nuestro trabajo de estudio, el trabajo de hermenéutico, el trabajo de separar ideas, de leer el texto, de acudir a ayudas para hacerlo más claro el contenido de la Biblia. Entonces generalmente ya comenzamos a trabajarlo, a estructurar las ideas, armar lo que se llama el bosquejo, pensar en la necesidad de la congregación, porque ese es nuestro público por ahora, y saber qué es la necesidad y cómo vamos a apuntar el texto bíblico a lo actual. Y luego ya una vez que tenemos esas ideas, pues viene la última parte que es graficarlo a través de los insumos, como es un PowerPoint o elementos como estos que nos ayudan a cuadrar las ideas que tenemos, hacerlas visibles o claras para la comunidad y finalmente pues depender de Dios para el mensaje que tenemos que entregar el día domingo. ¿Cuál es su versículo favorito y por qué? Mi versículo favorito es el de Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que no lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este ha sido un versículo que me ha acompañado toda mi vida. Desde el siguiente año en que yo tomé la decisión de hacer a Jesús el Señor de mi vida, ese versículo ha sido totalmente radical. No yo, sino Cristo. El preparar, como alguien dijo alguna vez en un mensaje, él dijo: debes aprender a preparar tu funeral cada día. Es una frase que a lo largo de los años ha tenido valor y significado para mí, sobre todo por el versículo. Estar con Cristo crucificado, darle al Señor la primacía, que Él sea el soberano en mi vida, en todas las áreas, que Él sea lo primero, ha sido mi reto, mi desafío, mi pasión, mi búsqueda
mi deseo anhelante de que no sea yo, sino que sea Él en mi vida. Y yo digo que sí, si ha sido esa una realidad para mí caminar en esta verdad. A veces me ha tocado quebrar el corazón y decir, Señor, no lo he hecho conforme a lo que tú quieres, y mi mente vuelve a esa imagen de estar con Cristo crucificado para que sea Él el que vive en mí y no yo. Él primero en mi vida. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que sienten un llamado al ministerio? Lo que yo les diría a los jóvenes que están caminando ya en el ministerio es que cuiden mucho su relación con Dios. Suena algo quizá, no sé, trillado, pero quiero decirles que es clave, es fundamental. Una persona que está caminando en el llamado no puede dejar de llevar una relación con el Señor creciente, y una relación que sea intencional, una relación que tiene que cada cierto tiempo tiene que generar una renovación. Y estoy hablando de una renovación que sea duradera, ¿no? Estoy hablando de procesos de renovación que sean duraderos. Porque en este ejercicio del llamado ministerial, uno sí encuentra procesos que son de estancamiento, que uno llegas a dominar cosas, aún en este ejercicio llegas a dominar cosas que te haces como profesional. Entonces, lo que tienes que lograr es no permitir que eso profesional entres, porque luego ya no vas a depender de Dios, vas a depender de tu sabiduría, de tus conocimientos, de tus habilidades. Así que yo les digo, es tan fundamental que esa relación con Dios sea una relación viva, sea una relación radiante, sea una relación fresca, y que la llevemos a procesos de renovación importantes. Eso es fundamental, es clave. 2. ¿Qué podría yo recomendar a aquellos jóvenes que están ya caminando en este lado ministerial? Las relaciones. Debemos aprender a relacionarnos intencionalmente con personas que tengan una experiencia mayor. Es lo que se llama mentor. ¿Sí? Un mentor, un discipulador. Se necesita. Es fundamental. Si desde temprano caminamos con otras personas que tienen mayor experiencia, eso nos ayudará en varias formas. Una, a que tú manejes mejor tu proceso hacia adelante. Tengas a alguien a quien rendir cuentas de tu propia vida. Tengas la oportunidad de manejar mucho mejor los cambios que se experimentan en el desarrollo ministerial. Así que esa sería una segunda gran recomendación. Y número 3, sé cuidadoso. Yo les diría, sean cuidadosos con las áreas delicadas que hay en la vida. ¿Como cuáles? La parte sexual, la parte del dinero. Son áreas como sensibles, y el tema a veces del orgullo. Son áreas súper sensibles. En esas áreas caminemos con cuidado. Transitemos bien, cuidemos los niveles de integridad. Nuestra vida y nuestro testimonio es el capital más importante que hay que cuidar y saber invertirlo bien. Muchas gracias, pastor. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias también. Cada historia tiene un propósito, y cuando Dios es el autor, cada capítulo revela esperanza. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Que esta historia inspire tu propia caminata con Dios.